Comenzamos con esta impactante información porque confirman la condena de cárcel para el papá de Ivette Vergara por un delito de homicidio. Un homicidio del cual él fue declarado autor y además tiene varios condimentos que lo hacen más terrible, ¿verdad, Michael? Así es, estamos hablando del ex capitán de ejército Aquiles Vergara, padre de Ivette Vergara, quien fue condenado, según la información que además trae Página 7, hoy día saca a la palestra este tema, a 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito. Esto en conjunto con 4 exmiembros del ejército y también de carabineros por el homicidio cometido en 1973 en una comisaría de Puerto Aysén contra el obrero y boxeador Sergio Osvaldo Alvarado Vargas. El pasado lunes fue dictaminada esta condena a 10 años y un día en contra del padre de Ivette Vergara. Ivette Vergara, que ya había escrito una carta al Mercurio defendiendo a su padre, Mariela. ¿Qué te parece esto que está sucediendo? Lo encuentro terrible. Creo que no hay peor momento para que le pudiera pasar una cosa así a Ivette Vergara, porque hoy en día nosotros estamos hablando de este tema porque justamente es el padre de Ivette. Una mujer que tiene un trabajo en donde está 5 horas al aire, hablándole a la gente, hablando sobre temas sociales. Entonces, lo encuentro espantoso porque hoy en día ella es la persona que es indicada. La gente no va a decir, a Aquiles lo condenaron, sino es al papá de Ivette. Independiente de cómo hayan ocurrido los hechos, para ella me imagino que debe ser durísimo. Mira, acá tengo la carta que fue emitida por Ivette Vergara en febrero del año pasado, el 2017, y parte de la carta que ella escribe al Mercurio dice: ha sido tratado por el ministro, acá se está refiriendo al juez Sepúlveda, ¿cierto? Ha sido tratado por el ministro como culpable desde el primer día, obligándolo prácticamente a confesar una participación inexistente, completamente irreal. Acusó también que el juez Sepúlveda Coronado había sido imparcial, afirmando además que su padre, estos 17 años de especulación, de juicio justamente, había sido un calvario para su papá. Fueron parte, Claudia, las declaraciones de la defensa cerrada que hace Ivette Vergara sobre su padre. Sí, la verdad que uno como hija puede llegar a entender esta defensa, como tú bien lo planteas, cerrada, ¿no? Porque hoy en día básicamente es una persona declarada culpable. Por lo tanto, me imagino que para Ivette Vergara debe ser uno de los momentos más difíciles de su vida, tener que asumir que su padre efectivamente es condenado y va a tener que cumplir con esta condena que se le adjunta, ¿no? O sea, adjudica, perdón. Es que lamentablemente se hace difícil poder hablar de algo que básicamente se hace público, pero que no es algo como de la persona que uno está acostumbrado a hablar, que básicamente es Ivette, que es ella la persona pública, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente yo creo que le juega una mala pasada, le rebota algo que tiene que ver con su familia y que es muy lamentable porque es un homicidio que ocurrió. Con alevosía, además. Eso es lo que yo decía, que en el fondo es muy terrible porque no es cualquier delito, Roberto. Es un homicidio con alevosía. Así claro. De eso estamos hablando. Claro, no es cualquier delito, es terrible. Es un delito de lesa humanidad. Exacto, es terrible lo que estamos hablando. En cierto modo, uno se trata de poner en el fondo en el lugar de Ivette Vergara y claramente yo creo que todos reaccionaríamos de la misma forma como ella lo hace, de una manera muy irracional, porque finalmente es tu familia. Es tu familia, es tu sangre, en donde también uno dice, ojo, yo no estoy sacando la culpabilidad que tiene y quitándole la responsabilidad. Yo estoy hablando como si me pasara a mí la situación, cómo yo reaccionaría sabiendo que mi papá o mi mamá diría a esta edad que tenga que tener esta condena de 10 años, ya más viejito, o sea, como que va a fallecer prácticamente, aunque lo diga y suena duro. Duele. Está la opción. Claro, puede ser parte, duele, porque uno se imagina lo peor. Uno se imagina lo peor, lamentablemente, cuando uno llega a esta instancia. Y sabéis lo que a mí también de repente me hace como pensar. Me acuerdo, no me digáis por qué, yo sé que son temas totalmente distintos, pero me acuerdo, por ejemplo, el caso de Manuel Lagos, que era el hermano de Sergio Lagos. Yo creo que muchas veces la justicia, no estoy diciendo en este caso, por favor que se entienda, pero como que trata de demostrar su mano dura cuando hay un conocido, un famoso, para decir, no critiquen, se están haciendo las cosas y se hacen de buena manera. Y no siempre la justicia actúa de buena manera o sentencia a los que tiene que sentenciar.
Pero yo creo que, no sé, habría pasado esto si a lo mejor Ivette no hubiese mandado una carta. ¿Por qué ayer nos llamaba tanto la atención que el asesino, confeso, de Concepción Arregui fuera a pasar afuera de la cárcel justamente algunos años por cometer ese asesinato y no nos llama y como que nos compadecemos de este caballero porque es el papá de Ivette Vergara cuando su delito fue igual de grave? Exacto. ¿Cómo están? La verdad que... Gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias, consecutivo. Un abrazo. Te tocaron temas duros para partir. Exacto. La verdad es que me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Me imagino que es un momento terrible para Ivette. No solamente por lo que está viviendo hoy, sino por lo que ustedes decían, 17 años de incertidumbre para la familia. ¿Qué va a pasar? Va a ir preso, va a estar en la cárcel. Ahora ella tiene que asumir que su papá va a estar durante 10 años dentro de la cárcel y claramente para ella ha sido una consternación durante mucho tiempo. Tengo entendido que lo ha comentado el círculo más cercano de que es bastante complicado. Porque ella le cree al papá. Dice que está todo confabulado para que él fuera como sancionado. Y me llama la atención también que dentro de los 5 involucrados, el papá de Ivette es el que recibe la mayor sanción de 10 años, porque otros recibieron 541 días de presidio menor. Y la verdad significa que quedan libres, entonces. Que claro, prácticamente, y aparte lo que dice Roberto es verdad, o sea, es un caballero ya de edad, por lo tanto, imagínate pasar los últimos años de vida dentro de la cárcel no es menor. Bueno, pero No también, Luisito, perdón que te interrumpa, pero también hay una cosa que uno, en este caso, está hablando del papá de Ivette Vergara, pero también hay que pensar en la familia de esa persona que... una persona que murió, que ya no está en esta vida, que esta gente, los familiares de la víctima, han vivido todos estos años. Muchos más años, desde 1973. Imagínate. 45 años de dolor. Es que querido yo siento, Ale, que tú das ahí en el clavo con lo que dices, porque, claro, hay una situación de que todos pedimos justicia por el asesino de Concepción, pero siento que tendemos a compadecernos del caso de Ivette Vergara. Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, efectivamente, a mí me da mucha pena la situación que está viviendo Ivette Vergara, porque lamentablemente, voy a pasar a leer la carta, las críticas van a empezar a caer sobre ella. Yo te aseguro que el día de mañana... Pero ella lo defendió, abrazo partido. Sí, pero yo te aseguro que cualquier cosa, si, no sé, Ivette Vergara habla mal de Juanito Pérez y Juanito Pérez se enoja con Ivette, le va a sacar en cara al padre. Otra cosa a analizar es que efectivamente es un recurso facilista y que la gente en este medio utiliza bastante, lamentablemente. Pero otra cosa es que se haga justicia. Y acá hay un juicio eterno. Son, como tú decías, 45 años y hay que pensar en la familia de Sergio Osvaldo. Parte de la carta que ella emitió en febrero para defender a su padre fue al Mercurio. Dice lo siguiente: él fue acusado injustamente por estos delitos y quedó suficientemente claro en el reportaje que los hechos no fueron en absoluto como el ministro decidió que ocurrieron. Ojo ahí, dice que decidió que ocurrieron. O sea, está hablando de que hay casi una especie de persecución en contra de su padre. Alevosía. Esta carta la estoy sacando de Cooperativa de la República. Dice que sus mayores críticas apuntan al juez Luis Sepúlveda, que yo les comentaba, quien Ivette Vergara dice que trabajó deficiente, negligente, parcial y ha desoído los argumentos de descargo de mi padre. También dice que ha sido tratado, se refiere a su papá, ha sido tratado como culpable desde el primer día, obligándolo prácticamente a confesar una participación inexistente, completamente irreal. Estando totalmente de acuerdo en que la justicia se cumpla y que se le dé algo de paz a la familia de Sergio Alvarado, no puedo dejar de ponerme los zapatos de Ivette Vergara. Y en ese sentido, por eso te digo que siento que son análisis distintos. Porque como hija Ivette Vergara, yo como hijo no sería capaz de creer que mi padre fue capaz de hacer eso. Entonces, en ese punto entiendo en Ivette Vergara que estar en una situación súper compleja porque además ella tiene un deber social. ¿En la época en que esto sucedió? ¿Tú serías incapaz de creer que tu papá hizo eso? Es que, francamente, sacando el tema contexto por un tema de lazo. No podemos sacarlo porque finalmente las cosas suceden en un contexto. Sin duda, pero yo un contexto social donde había, y creo que yo quiero poner este tema acá porque había una dictadura. Y su hija, ¿qué está haciendo? Está justificando todo al hablar. Yo creo que uno como hijo, hay veces también que podéis restarte. Darle amor a tu papá, obviamente tú no vas a dejar de amarlo. A eso voy. Puede ser incondicional. Pero ¿escribirías una carta tú, Mariela, a un medio de comunicación masivo teniendo la presencia que tiene Ivette Vergara en los medios de comunicación? Mira, yo creo que ella como hija puede tratar de utilizar los recursos que encuentre a su alcance porque es su padre, es su sangre.
Pero lamentablemente hoy día estamos en una época en que yo siento que se están cumpliendo los plazos en este país para que se haga justicia para muchas personas que no son famosas, que no ganan millones y que viven en la pena de haber visto partir un ser querido un día y no haberlo visto regresar. Yo lamentablemente en esta parada no puedo estar del lado de Ivette Vergara. Conozco de cerca muchos casos de tortura y maltrato que se dieron en esa época del 73, donde todavía yo no nacía. Y la verdad es que puedo decir que el dolor que embarga a las familias de las personas que fueron víctimas de las torturas y de tratos vejatorios durante esa época es un dolor que no termina nunca. Y es un dolor que hoy día se debe condenar y si la justicia hoy día determinó que esta persona que estuvo a cargo de esta operación en la que un hombre llega a una comisaría y no tiene ninguna posibilidad ni opción de defenderse porque hay 5 personas que están atacándolo, creo que lamentablemente hoy día Ivette lo que tiene que hacer es entregarle todo el amor del mundo a su padre, pero restarse, porque esto también le podría perjudicar en su trabajo, en su carrera, en su credibilidad, y yo creo que la hija no tiene nada que ver con lo que haya hecho su padre. Absolutamente. ¿Tú te habrías quedado callado, Roberto? Yo creo que sí. Yo creo que el dolor lo hubiese vivido callado, pero claramente cada uno es libre de manifestar de la manera que quiera un tema personal. A ver, yo entiendo lo que dice Michael, porque finalmente acá estamos hablando de 2 situaciones. Una situación que tiene que ver con lo que tú bien hablas, que tiene relación con la dictadura, y que yo me imagino que acá nadie está de acuerdo con los hechos horrorosos que ocurrieron. Y que se condenen, estamos todos a favor. Yo creo que acá estamos analizando la manera irracional que Ivette Vergara ha manifestado esto a través de una carta, porque está su padre en juego. Entonces, no es que estemos justificando ni mucho menos. Yo estoy también a favor de que se condenen a todas estas personas que fueron y que estuvieron vinculadas en plena dictadura, que de verdad fue el lado más oscuro de nuestro país, que hasta el día de hoy nos tiene divididos, ¿cachai? Pero analizando también el lado como hija, como hijo, como familia, pucha, se entiende esta irracionalidad que puede haber, la cual no se justifica. Pero yo me pregunto, ustedes se han hecho también la misma pregunta, si el papá de Ivette Vergara le mintió a la familia diciendo que posiblemente él era un inocente, que nunca estuvo involucrado en este tipo de hechos horrorosos. Que sucedió con mucha gente. Y que sucedió con mucha gente, pero a lo mejor él le dijo a la familia porque no es capaz de reconocer que cometió este tipo de hechos. Y claramente, como hijo, como hija, como esposa, ellos a lo mejor claramente le creen al papá, al jefe de familia. Pero quizás él no ha reconocido en el foro más interno de que cometió un delito y que claramente tiene que ser sancionado, porque estas cosas no se deben cometer en ninguna parte del mundo ni en ninguna época. Yo creo que ya está bastante todo dicho. Ivette Vergara decidió defender a su padre, sin embargo, nosotros no podemos dejar de entender también el dolor que sentía la familia y que necesitaba que se hiciera justicia. Podemos empatizar con ella en su dolor, con Ivette Vergara en su figura de hija, pero yo no sé si estuvo comunicacionalmente bien que ella mandara esa carta.